acá. Vamos a hablar, el primer tema de hoy es un tema sencillo, pero que nos va a direccionar hacia temas de mucha importancia, chicos. Aquellos que ya tienen experiencia en CEPUM, aquellos que ya tienen academias, aquellos que ya tienen algo de conocimiento de todo esto, van a proporcionar informaciones muy favorables. Ustedes saben que la economía ha ido evolucionando en el transcurrir del tiempo, ¿bien? Desde los inicios de la historia hasta la actualidad. Para poder entender la forma evolutiva que ha tenido la economía política en el transcurrir del tiempo, primero decidamos o definamos cuántos periodos tiene la historia. ¿En cuántos se divide la historia, chicos? ¿En cuántos periodos se divide la historia? Ya. ¿Pero cuántos? Ya Luis Mestanza, muy bien. 4, a ver, escucho. 4. ¿Cuáles son, Lisbeth? ¿Cuáles son esos 4 periodos? La era antigua. Bien. ¿Media? La media. La era media, la era moderna y la era contemporánea. Muy bien, muy bien. A mí me da gusto. Ven, ahí están, participa, aprendes muy bien, chicos. Y háganme caso. Aquel alumno que participa, aquel alumno que emite juicios, es aquel alumno que el conocimiento se va a reafirmar. ¿Por qué? Porque comienzan a hacer una sinapsis y emites juicio y hablas. Y esa información se reafirma. A estar calladito y no emitir juicios. Participen, chicos. Esa es la clase. A mí me gusta una clase participativa. Si tuviéramos de forma presencial, mucha sería, pues, todo el mundo hablando, participando, levantando la mano. ¿No? Porque así es la forma presencial. Acá también hay que hacerlo casi similar. Entonces, la historia se divide en 4. Edad antigua, edad media, moderna y contemporánea. En esos periodos de la historia ha ido evolucionando el término economía. Primero se conoció como economía. De ahí ha sido cambiada ya a finales del siglo XVIII como economía política. ¿No? En la edad antigua, vamos a hablar de la edad antigua. Ahí vamos a hablar con los griegos. ¿Cómo ha ido dándose esas definiciones? ¿Cómo se conocía antiguamente economía? ¿Cuál es la definición que se le dio a economía? ¿Alguien lo sabe? ¿Cuál fue la definición que le dio a economía? Administración de la casa o hacienda. Muy bien, Fernández. La administración de la casa o la administración de la hacienda. Así se conocía economía. Miren acá, vamos a tener este pequeño PPT, el siguiente PPT. Economía política. Se dice que la economía ha ido evolucionando a través de los tiempos, como yo les acabo de mencionar. Las primeras ideas sobre economía adoptaron determinados nombres y características específicas. Originalmente, en el contexto histórico de la Grecia esclavista, la economía era entendida como ¿qué? Como simple y llanamente la administración de la casa o la administración de la hacienda. ¿Cierto? La administración de la casa o la administración de la hacienda. Así se conoció. En la Edad Media, el periodo escolástico, fue considerada como un subconjunto de la filosofía moral. Pero ya en el siglo XVII se desarrolló con una matiz diferente, dice la literatura. Escuchen acá. Hubo un personaje que ya habló de la economía política o economía como una ciencia que buscaba recursos para satisfacer alguna necesidad. Esas definiciones fueron escritas en una obra tan importante llamada Aritmética Política. Pregunta,
¿Qué personaje del siglo XVII o a inicio del siglo XVII escribió aritmética política? William. Petty. William Petty, muy bien. William Petty. Él fue el personaje que escribió aritmética política. Con el tiempo, la disciplina fue adquiriendo en buena medida su forma moderna, ¿ya? ¿A qué llamamos forma moderna? A que ya no solamente era economía, sino comenzó a denominarse economía política, ¿ya? Economía política, adquiriendo ya un carácter científico, ¿bien? Que se dio a mediados o a finales del siglo XVIII. Pero ese término científico, ¿no? Ese carácter científico que le da, estuvo sustentada por un personaje tan importante en la historia, un personaje tan importante en la historia que fue considerado el padre de la economía política. Fue el primero que lo llamó economía política. ¿Quién fue? Adam Smith. Muy bien, Adam Smith. Muy bien, Ruiz también, Adam Smith. Este fue el personaje que no lo llama economía, sino lo titula como economía política y le da un carácter netamente científico. Ahora, economía política. Economía, administración. Política, ¿quién hace política? El hombre. El hombre con su capacidad de razonamiento que tiene, con su inteligencia, ¿qué hace? Toma los recursos que le brinda la naturaleza, los transforma, crea bienes y servicios. ¿Y qué va a tener como finalidad, chicos? ¿Qué va a tener como finalidad? Esos bienes y servicios. Un ¿Qué sistema tiene como económico. fin supremo? Muy bien, Bautista. Satisfacer las necesidades. Satisfacer las necesidades. Entonces, el fin supremo es eso. Ahora, miren acá. Acá tenemos una definición de lo que es economía política. Las definiciones más recientes señalan que la economía es la ciencia social. Acuérdense, hay una pregunta en la práctica. La economía es una ciencia social que estudia la forma en que los hombres y la sociedad eligen la utilización de los recursos escasos o limitados. ¿Qué puede ser la tierra, el trabajo, capital, tecnología y capacidad empresarial? Para producir, ¿qué cosa? Yo que le dije, bienes y servicios. Que van a tener como fin supremo, ¿qué cosa? Satisfacer necesidades. Muy bien. El hombre, Satisfacer necesidades. satisfacer las necesidades. El hombre ha creado y ha transformado ha creado y transformado la naturaleza ¿en base a qué? Respóndame, sencilla la respuesta. El hombre ha tomado, ha creado, ha transformado la naturaleza ¿en base a qué? A sus necesidades. Muy bien, y no lo duden. Valderrama, en base a sus necesidades. ¿Ustedes por qué están acá? ¿Por qué están en CEPUM? Porque necesitamos Por necesidad. aprender. Porque necesitan ser profesionales, ¿no? Vamos a hablar con la doctora Valderrama, la juez de la Corte Suprema de Lima, si va por derecho. ¿A qué carrera vas, Valderrama? Arqueología. Ah, qué bueno. Buena carrera. Y muy pocas las miran, ¿ah? Muy pocas las miran. Antropología también es una muy buena carrera. Y muy pocos postulan. ¿Sabías eso? Sí, muy pocos postulan. Creo que en esta hora hay 2 nada más. Por ejemplo, si postulas a antropología, haces una especialidad en antropología forense y te vas derechito al Ministerio Público. ¿Cuánto ganas?
no te pagan mal. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma como nosotros podemos direccionar las carreras, ¿no? Sí. Pero, bueno, cada uno toma la decisión y la que cree que está de vocación por ahí. Entonces, ustedes están acá porque quieren, necesitan un título profesional, sustentarse con su propio dinero, con su propio ingreso, hacer algo que les gusta. Como a mí me gusta mi trabajo, me gusta enseñar, yo soy feliz enseñando. Y creo que lo demuestro en cada clase. Por así me están conociendo ustedes. Primera vez que me están escuchando, me están viendo, me están escuchando, me están viendo cómo manejo la temática. Y muchos de ustedes ya han tenido CEPUNE, muchos de ustedes ya tienen academia, conocen a profesores que enseñan economía, ¿no? Ya conocen el medio. Otros no, recién salen, ¿no? Pero tienen esa necesidad. El mundo se mueve en base a las necesidades, chicos. En base a las necesidades. A veces a mí me dicen, ¿por qué tanto trabajas? Y no lo hago por el hecho del dinero, ¿ah? Es decir, sí, al final inconscientemente te van a pagar, ¿no? Eso es real. Pero no es porque, ay, me van a pagar más. No, a veces me llamaban de Academias X y yo, profesor, puede, pero en este horario. Sí, normal, dígame en qué horario se puede. Ya le digo a partir de las 7:30, 8 de la noche, ya, no hay problema, ahí se lo reponemos. Pero no es porque, después digo, ¿para qué me he aceptado? Mejor no, voy a descansar. Pero cuando llego a la Academia X o a tal lugar, wow, me veo de todo. Porque nos agrada hacer eso. Igual ustedes están acá porque desean. O alguien le tiene apuntando con una pistola en la cabeza, estudia. ¿Alguien le está haciendo eso? No. 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 Ustedes están acá porque desean, porque quieren. Y así debe ser. Y espero que de los 79 que están ahorita en aula, los 79 terminen, chicos. Porque en el transcurrir de la semana ya van dejando. La primera clase es así, todos emocionados. Y de ahí ya pasa una cosa, pasa otra cosa. Y se genera un sinfín de variables que terminan ustedes muchas veces por la mitad. Pero espero que esto, ustedes sean la excepción de ello y culminen, ingresen. Acá tenemos nosotros un esquema en el cual vamos a ver los elementos que conforman la economía política. ¿Cuáles son los elementos? Primero, vamos a hablar del objeto de estudio, sus fines y el gran problema económico. ¿Cuál es el gran objeto de estudio que tiene la economía, chicos? Actividad económica del hombre. Muy bien. Las actividades económicas del hombre. Las actividades económicas del hombre son objeto de estudio. Ahora, si usted me dice, profesor, las actividades económicas del hombre, entonces les pregunto yo a ustedes, si las actividades económicas del hombre son el gran objeto de estudio, ¿cuáles son las actividades económicas? Comprar. Perdón, Fernández, Como comprar, por ejemplo. ¿no te escuchó? Le digo como comprar, si no me equivoco, porque se supone que lo hacemos diariamente. Mis actividades económicas. Sin Ya, algo. pero mencióname una actividad económica. Ah, le dije comprar. Comprar. Eso sería comercio. Ujú. Ya, el comercio, una. ¿Qué más? La industria. La industria, Y Agricultura. la agricultura, la ganadería. la ganadería. Ha habido, Ah, no. miren, hasta el 2019 hemos tenido dos actividades económicas que Venta de generado, servicios. que han generado mucho dinero. Exportación e importación. Como actividad económica sería el comercio. Agricultura. Hay dos actividades que gracias a esas dos actividades económicas, que son nuevas, pero que
nos conocen en el mundo y por eso llegan al Perú. Tiene que ver con la tecnología, ¿verdad? No tanto la tecnología. La La gastronomía. minería, profesor. La gastronomía, una, y el otro, ¿cuál sería? Que van de la Minería. mano. Turismo. El turismo. Turismo. Ajá, el turismo. Hasta el 2019, antes de la pandemia, señores, teníamos bueno, por eso que los gobiernos habían determinado los famosos feriados largos, pues. ¿Por qué? Porque eso generaba turismo. Y al generar turismo genera muchos restaurantes, gastronomía y otros factores más. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas dos variables son importantes. Entonces, ahí tenemos el gran objeto de estudio. Muy bien, pasamos a los fines. La economía tiene dos fines, el fin teórico y el fin práctico. El fin teórico, ¿qué te brinda el fin teórico? El fin teórico te va a brindar, por ejemplo, te va a brindar concepciones, teorías, principios, leyes. Eso te va a brindar el fin teórico. Se dice que la economía tiene por finalidad estudiar la vida económica y los fenómenos económicos que se originan entre los hombres y la sociedad. Pero ¿cómo vas a estudiarlos? Vas a estudiarlos sustentados en conceptos, en teorías, en leyes, en principios, en hipótesis. Ese es el fin teórico. El fin teórico te los proporciona. ¿En qué consiste el fin práctico? En aplicarlas. Por eso dice que la finalidad de la economía es aplicar los conocimientos teóricos. ¿Para qué? Para solucionar las diversas falencias o problemáticas económicas que se originan en la realidad económica. Ahí tenemos esas dos balanzas. El fin teórico y el fin práctico. Teórico, conocimiento. Práctico, aplicación del conocimiento. Entonces yo les pregunto una cosa. A ustedes, chicos. A ver, respóndanme. ¿Cómo determino el precio de venta de un producto X? Tengo que calcular cuánto. A través de un estudio, ¿verdad? Estudio de mercado, por ejemplo, quizás existe competencia, aparte de todos los elementos que se implican para su fabricación, en el caso de un servicio también para realizar el servicio, todo lo que implica realizarlo. Ya, muy bien. Ya te fuiste. Perfecto, está bien, no está mal tu aporte. Pero vamos primero por el principio. ¿Qué necesito tener o qué necesito saber para determinar el precio de venta de un producto? La pregunta es así. Su oferta y su demanda. ¿No te escuché? Su oferta y su demanda. Su oferta y su demanda. Eso va a ser como consecuencia de... ¿Podría ser el precio de costo? Ya, muy bien, Espinosa, ¿qué más? El precio de costo. ¿Qué más? A ver, Valderrama. ¿Valderrama fue el que participó? No, yo no mencioné lo de precio de costo. A ver, vamos contigo, Valderrama. A ver, Okay. Valderrama. Por X factores vas a tener que dedicarte al comercio ambulatorio. ¿Ya? Y tienes que vender USBs. Muy bien. Vas a vender USBs. Esa USB que tú vas a vender en el mercado te cuesta, o el precio del mercado es de 10 soles. ¿Bien? Ok. Tú lo has comprado, como lo has comprado por mayor, te ha costado menos.
te ha costado 4 soles. ¿Cómo determinas el precio de venta de esa USB? Tengo que, a ver, sacar, ahí se saca lo que es la ganancia, ¿verdad? Pero como le dije anteriormente, tengo que ver también la competencia, cuánto le ofrece mi competencia y ver cuánto también me conviene ganar y cuánto puedo reducir, el precio con respecto a la competencia. ¿Está bien? Ya sí, pero ahora sí determíname el precio de venta del producto, con esas variables que te he dado. Con la variable que te he dado a ti o a cualquiera de tus compañeros, o a cualquiera que ya lo tiene la idea, me lo diga. Profesor, ¿cómo saco el precio de venta de un producto? Tú has dicho ahí, tú lo has mencionado ahí, Valderrama, tú lo has dicho. Solo falta ordenarlo. A ver, si usted dijo que el precio en el mercado está 10 soles, ¿verdad? Lo están vendiendo 10 Ajá, es el soles. precio del mercado. Pero que a mí por unidad me cuesta 4 soles. Ujú. Entonces yo podría venderlo a 8 soles, o sea, que gane, pero que al ofrecerlo cueste menos de lo que le están ofreciendo los demás. Ya, entonces, ¿qué necesitas saber? Entonces, ahí está, falta agregar una variable nada más ahí. Tu precio de venta es de 8 soles y tu Ajá. costo es de 4 soles. ¿Qué falta Ajá. agregar? No, no sé. ¿Cómo lo vas a saber? Tú me lo estás diciendo ahorita. ¿Qué falta agregar para determinar el precio de venta? Inversión, dice Infantes. ¿Ganancia? ¿Se llama inversión, será? ¿Qué, Bautista? Claro. ¿La ganancia? La ganancia, pues. Entonces, para determinar el precio de un producto, ¿qué necesito? Costo de producción, como ustedes lo están llamando, porque yo no lo estoy llamando, costo de producción o costo del bien más ganancia es igual a precio de venta. Es decir, si a mí me costó 4 soles y Valderrama lo quiere vender a 8, porque no quiere respetar el precio de mercado, que es 10 soles, lo quiere vender a 8, pues quiere decir que a mi ganancia le voy a agregar 4 soles. Sí, ¿Me entendieron? sí, yo entendí. Pero en economía se le va a llamar, para determinar el precio de venta, se le va a llamar costo medio más valor agregado. Costo medio más valor agregado es igual a precio de venta. ¿Y qué es el costo medio? Es el costo por unidad. A ver, ¿alguien de ustedes sabe cómo saco el costo medio? Semana 7 de economía. ¿Alguien sabe cómo saco el costo medio, chicos? A ver, el chat. El valor agregado por la ganancia. Ya, costo fijo más variables. ¿Será, Fernández, el costo medio? Se divide el costo total entre el costo individual del producto. El costo total, sí. ¿Sobre qué? La unidad produce. Sobre las unidades o las cantidades, correcto. ¿Ya? Ese es el costo medio. Por ejemplo, yo le digo a ustedes, miren, facilito, ¿ah? Facilito, les digo, a ver, chicos, díganme ustedes, mi costo total es de 10 y mi cantidad producida son 100 caramelos. ¿Cuánto es el costo de cada caramelo? Chachos, ¿están? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Puede repetir, por favor? 0,10, profe. Ya. Mi costo total es 10 de un producto llamado caramelo. Y he producido 100 caramelos.
¿Cuánto es el costo de cada caramelo? 0,10. 0,10, lo está diciendo Luis también acá en el chat. 0,10. ¿Se dan cuenta? Ese costo medio me está determinando el precio de venta, el precio del costo de un producto, el precio de costo de un producto. Todos esos son fórmulas, todos ellos son conocimientos, son teorías, que cuando yo lo llevo a la práctica, ¿cierto? Se va a generar la aplicabilidad de ello y me va a resolver los problemas. Esa es la finalidad. Por eso le decía yo, para determinar el precio de venta, se le conoce costo medio más valor agregado. El costo medio más valor agregado es igual al precio de venta. Lo que pasa es que ustedes lo conocen como costo del producto más ganancia. En economía se le llama valor agregado. En economía se le llama valor agregado. ¿Está claro, chicos, hasta ahí? ¿Sí me están entendiendo? Sí. A ver, ¿les hago otra pregunta? ¿Sí o no? Sí, A ver, chicos. Díganme ustedes, ¿cómo se genera la inflación? ¿podría repetir, por favor? ¿Cómo se genera la inflación en un proceso económico? Por el aumento de las divisas en el mercado. Por el aumento de divisas. ¿Y qué es una divisa? El valor agregado. ¿Qué ¿Es es la una moneda divisa? internacional? Perdón, Jacobo. Por la impresión de billetes, profesor. Por la impresión de billetes. A ver qué dice el chat. Por la oferta y la demanda. Por la oferta y la demanda, por el aumento de precios. Ya dice Luis, por ejemplo, Luis, se debe a el aumento de precios. Pero ¿cómo, pues? A eso vamos. ¿Cómo se, se genera un proceso de inflación? Primero, a ver, dígame, ¿qué es inflación? Ya, con eso vamos primero. Vamos por partes. Estoy desarrollando el fin teórico, ¿ah? Miren, estoy recién en el cuarto PPT. Es el aumento del precio, de los precios Muy en bien. general. No se infla. Dime, te escucho, hija. ¿Te escucho? Profesor, la inflación podría ser cuando el producto es escaso y por eso tiene que aumentar su precio. Sí, sí va por ahí, es consecuencia de, pues cuando hay escasos productos, cuando hay escasez de productos, Cuando se eleva el costo de materias primas también. también, ¿ya? Cuando hablamos de inflación, hablamos del aumento permanente y constante o descontrolado de los precios. Esa es inflación. La inflación es el aumento permanente y constante de los precios de los productos en el mercado. Ahora, pero ¿cómo se genera eso? ¿Cómo se genera? ¿Ya? Y eso les voy a explicar. ¿Cómo se genera todo ese proceso? Y eso les voy a explicar. Voy a dejar de compartir y voy a compartir un Word para que ustedes se den cuenta. Ya primero voy a borrar todo. De fertilización. Dime, hijo. Hola. Bien. Ya está. Ahora sí voy a compartir, ¿ya? Sí estoy compartiendo, chicos, un Word. Sí, profesor. Sí. Sí. Muy bien. Miren, para poder entender y explicar cómo se generan los procesos inflacionarios en una realidad económica, debemos tener tres variables: IPC, emisión monetaria y crecimiento económico.
¿Saben lo que significa IPC, chicos? ¿Saben qué significa IPC? ¿Alguien? San Google, pues, San Google. Índice de precios de consumo. Muy bien, índice del precio del consumidor. ¿Qué significa IPC? ¿Y el IPC qué quiere decir índice del precio del consumidor? Eso quiere decir que cuánto cuesta cada producto en el mercado. ¿Cuánto cuesta la papa, el camote, el azúcar, el arroz, los fideos, la leche, los huevos, la carne, el pescado, etcétera? Ese es el IPC, índice del precio del consumidor. Son las mediciones de los precios de los productos en el mercado. La emisión monetaria. Hay dos tipos de emisión monetaria. ¿Saben cuáles son? ¿Alguien sabe? Dígame sí o no nada más. ¿Ya? ¿Se quedan calladitos? Hay dos tipos de emisión monetaria. La emisión orgánica y la emisión inorgánica. Las emisiones orgánicas son aquellas emisiones que se hacen de forma periódica y con respaldo de los crecimientos económicos. Y las emisiones inorgánicas son aquellas emisiones que no tienen respaldo económico, que se emiten dinero sin control. Sin control. Esas son las emisiones inorgánicas. ¿Ya está? Ahora, ¿quién hace esta emisión orgánica y la emisión inorgánica? ¿Quién lo hace? A ver en el chat. Chicos, ¿por qué están calladitos? Muy bien, Jennifer. Muy bien, Luis. El BCRP, el Banco Central de Reserva del Perú. Ellos hacen tanto emisión orgánica como emisión inorgánica. Hacen los dos. ¿Bien? Y los crecimientos económicos, que se diferencian de los desarrollo económico, ¿no? Se van a dar por el aumento empresarial, industrial, comercio, etcétera, 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 etcétera. Ahora sí viene la explicación en sí. Como ya saben las definiciones, ahora sí viene la explicación en sí. Imaginémonos que la economía en el Perú ha tenido un crecimiento del 5%. Como ya tuvimos un crecimiento del 5%, el gobierno, mediante el BCR, tiene que emitir dinero en base a este crecimiento económico, que es un 5%. ¿Ya? ¿Qué es un 5%? Teóricamente nos dicen o se dice que el IPC varía en relación directa a la emisión monetaria. El IPC varía en relación directa a la emisión monetaria. Por lo tanto, pregunta, ¿en cuánto tendrá que variar el IPC? ¿En cuánto tendrá que variar el IPC, chicos? Chacho, rápido. Le estoy dando la teoría. Le estoy diciendo que el IPC varía en relación directa a la emisión monetaria. ¿En cuánto va a variar el IPC? 5%. ¿Cuánto? 5% también. 5%. ¿Y por qué no dudas? 5%. Cuando ustedes vean esto, a esto se le llama estabilidad económica, porque el banco está emitiendo dinero en base a su crecimiento.
y hacen que los precios varíen en relación directa a la emisión monetaria. Por lo tanto, no hay desequilibrio económico. Dime, Valderrama. Entonces depende del crecimiento económico, ¿verdad? Lógicamente, Como lógicamente. Ok. Mira lo que va a pasar acá. El Estado sigue estancado en un 5%, pero se le ocurre emitir dinero, no que se le ocurre, sino ordena emitir dinero al BCR en un 41%. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿a cuánto valdría el IPC? En un 41%. En un 41%. Y no tienen por qué dudarlo, porque ustedes teóricamente saben que el IPC varía en relación directa a la emisión monetaria. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está sucediendo acá? ¿Qué me quiere decir ese 41%? Ahí estás en un periodo de inflación, algo así. Claro, ¿por qué? Porque los precios están subiendo en 41% y no hay crecimiento económico. Miren acá, seguimos estancados en un 5%. Y el Estado emitió dinero en un 98%. ¿Qué va a pasar con el IPC? También va a estar en un 98%. También va a estar en un 98%. Por lo tanto, eso significa que los precios van a variar en un 98%, pero sin haber crecimiento económico. Lo poco que está produciendo está aumentando en un 98%. ¿Se dieron cuenta o no? Sí. Es por eso que cuando los IPC son altos, ¿cómo se le llama eso? Inflación. Inflación. Y cuando los IPC comienzan a disminuir, a eso se le llama Deflación. deflación. Muy bien, Malta. Deflación. ¿Cómo corrijo una inflación? Con una deflación. ¿Cómo corrijo una deflación? Con una inflación. ¿Está bien o no? ¿Me están entendiendo o no? Sí. Sí, profesor. Ahora, les hago la pregunta. ¿Quién es el responsable para que se generen procesos inflacionarios en la economía? La emisión monetaria. ¿Las emisiones? Monetarias. ¿Perdón? ¿Qué emisiones? ¿Puedo volver a repetir la pregunta? ¿Quién es el responsable para generarse procesos inflacionarios? ¿Qué tipo de emisión? Emisiones inorgánicas. Las emisiones inorgánicas, porque toda emisión inorgánica no tiene respaldo, no se respalda, ¿cierto? ¿Y no tiene respaldo en quién? En el crecimiento económico. En los crecimientos económicos. Y como saben que teóricamente el IPC varía en Función a la emisión monetaria. en relación directa a la emisión monetaria, es por eso que los precios van variando en relación a la emisión de dinero que se hace. Ajá. Generando, ¿qué cosa? Inflación. Una inflación. Inflación. Algo rapidito para que ustedes se den cuenta que así funcionó y así es. El primer gobierno de Alan García, 85-90, ustedes lo deben haber estudiado ya, creo que están en CEPUM, que están en academia, en colegio, lo conocen. Primer gobierno de Alan García, 85-90. Alan García asumió el poder, el gobierno muy joven, de 35 años, asumió el poder. El cual, pues, no tuvo la experiencia necesaria, la toma de decisiones adecuadas y fregó la economía, la fregó. Generó un déficit fiscal bárbaro. Cerró relaciones bilaterales con el Fondo Monetario, no quiso pagarle, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando él ya se pone y se ve que está con la soga al cuello, llama a su gabinete y dice, y ahora mire lo que pasa con el Perú. ¿Qué hago? Para salir de un déficit fiscal, ahora me estarán preguntando de los 80 que están en aula, profesor, ¿qué es un déficit fiscal? Los déficits fiscales son aquellas donde los gobiernos o los estados o las empresas gastan más de lo que ganan. Lo que busca todo gobierno es que haya un equilibrio fiscal, es decir, egresos igual a ingresos. Busca la utopía,
que haya más ingresos y pocos egresos. Pero en el gobierno de Alan fue al revés. Hubo más egresos que ingresos, generándose un déficit fiscal. Entonces, el gobierno, Alan García llama a su gabinete y dice, ¿ahora qué hago? Ayuden. Su ministro le dice, señor presidente, tiene 3 salidas para salir un déficit fiscal. Y vayan apuntando, chicos, ¿ah? Tienen 3 salidas para salir un déficit fiscal. La primera salida era préstamos al extranjero. La segunda salida, elevación de la tasa tributaria. Y la tercera salida es la emisión inorgánica, que ningún gobierno lo recomienda, ni lo asume, porque es la peor. Pero son salidas teóricas. Bien, son salidas teóricas. A ver. Alan García dice, muy bien, prestemos dinero. Su ministro le dice, señor presidente, ¿cómo vamos a prestar dinero si usted ha cerrado relaciones bilaterales con el Fondo Monetario? ¿Cómo le vamos a prestar dinero al Fondo Monetario? No nos va a prestar. Primera salida cerrada. Segunda, elevemos la tasa tributaria. Señor presidente, ¿cómo se le ocurre que vamos a elevar la tasa tributaria si no hay empresas? Todas están en bancarrota. ¿A quién le vamos a cobrar? ¿Qué le quedó a Alan García? ¿Qué salida le quedó? La emisión inorgánica. La emisión inorgánica. La que provocó la tasa inflacionaria más alta de nuestra historia. ¿A cuánto llegamos? Al 7.600%. ¿Por qué? Porque el gobierno ordenó al BCR inyectar dinero. Sin respaldo. ¿Sin respaldo de qué? ¿Alguien me lo dice? Del crecimiento económico. Del crecimiento económico. Generando por ello... Inflación. 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 ¿Ahora ya lo entendieron? ¿Cómo se generan los procesos inflacionarios? Sí. Muy bien. Sí. Para terminar la idea, ahí nada más acaba Alan García y asume Fujimori. Fujimori dice, y ahora ya recibe la economía del país. Engañando a la gente, sí, pues, porque él negó a hacer lo que Vargas Llosa había propuesto, porque Vargas Llosa fue sincero, dijo lo que iba a hacer. Fujimori dijo, no. Pero cuando él asume el poder, dice, ¿y ahora qué hago? Alan García la fregó. No puedo elevar la tasa tributaria, tengo que prestar dinero. Entonces, habló con la dama de hierro, la mujer más poderosa del mundo. ¿Quién es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿A quién se le llamó la dama de hierro? Margarita. ¿A quién? ¿A quién? La que dirigió el Fondo Monetario, pues chicos. ¿Quién fue? Margaret Thatcher. Margaret Thatcher fue la dama de hierro, la mujer más poderosa del mundo. Fujimori dice, quiero hablar contigo. Y él decía, muy bien, conversemos. Préstame dinero. Mira, yo te voy a prestar dinero siempre y cuando tú asumas el modelo que yo estoy difundiendo. ¿Y cuál es el modelo que difundía Margaret Thatcher con el Fondo Monetario? El neoliberalismo. Por eso que en Fujimori, cuando asume el poder, comienza a vender las empresas públicas al sector privado. Y la primera empresa pública que vendió fue Telefónica del Perú. El Fondo Monetario le prestó el dinero, inyectó dinero, todos, ¡wow, qué bien! El chinito nos salvó, el chinito, todos decían el chinito. ¿En qué modalidad nos prestó el Fondo Monetario? En la modalidad stand-by, como se escribe, o stand-by, como se lee. ¿En qué consiste esa modalidad? Es una modalidad de corto plazo que se presta cuando hay problema de balanza de pagos. El Fondo Monetario dijo, yo te presto en la modalidad stand-by. ¿Cuánto tiempo vas a demorar en devolverme? Entre 12 y 18 meses como máximo.
y el gobierno lo asumió. El gobierno lo asumió. Para que después ellos utilizaran la tercera salida, perdón, la segunda salida, elevación de la tasa tributaria. Por eso que en los libros de historia sale, ¿no? Su ministro de Economía a decir que Dios nos apiade, porque supuestamente era un alza de precios, pero no era eso, sino que el gobierno tendría que recuperar toda aquella inversión que había hecho con el Fondo Monetario. Bien. Ahora, ¿está claro, chicos, hasta ahí? Sí. Sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí lo entendieron, chicos, ahora? Ya saben cómo funciona, ¿no? Sí. Bien. ¿Y cuál es el gran problema económico, chicos? A ver, ¿alguien me lo dice? ¿Cuál es el gran problema económico? La escasez de recursos. Muy bien, Bautista, la escasez de recursos. ¿Y por qué los recursos son escasos? Porque no Porque tenemos... son limitados. Muy bien, porque nuestras necesidades son ilimitadas. Exacto. Como nosotros queremos satisfacer todas nuestras necesidades, tratamos de tomar los recursos y al final los recursos se vuelven escasos, ¿no? Por eso dice que el gran problema económico es la escasez de recursos. ¿Y por qué? Porque nuestras necesidades son ilimitadas. Vamos a hablar de la división de la economía. Miren acá. Acá hay un cuadrito donde se marca muy bien cómo está dividida la economía. La economía se divide en dos bloques, economía positiva y economía normativa. La economía positiva es una economía que va a responder a hechos reales, concretos, es sistemática, es ordenada, es científica, pues. Por lo tanto, responde a lo que es, fue o será. La positiva, lo que es, fue o será. La economía normativa responde a lo que debe ser, debió ser o debería ser. Y se sustenta en juicios de valor. Se va a sustentar en juicios de valor. La economía positiva se subdivide en dos. Economía descriptiva y la teoría económica. Y la economía normativa se subdivide en una, políticas económicas. Al dividirse la economía positiva en dos, descriptiva y teórica, la teoría económica se subdivide en macro y microeconomía. Bien, ahí tenemos a esos dos bloques. Ahora, sabiendo que una es sustentada en juicios de valor y la otra es científica, a ver, respondan ustedes, ¿quién es la científica? La positiva, ¿Y quién es la sustentada en juicios de valor? la normativa. La normativa. La normativa. La economía positiva va a subdividirse en economía descriptiva. Su mismo nombre lo dice, economía descriptiva. ¿Qué va a ser la economía descriptiva? Escribir. Describir. ¿Qué va a describir? La realidad. La realidad, los hechos, el contexto. La economía descriptiva se va a encargar de hacer un análisis, una interpretación de los hechos reales, de describir los hechos reales de un contexto determinado. ¿Qué va a hacer la teoría económica? Le va a dar ese ordenamiento a esa descripción. ¿En qué lo va a ordenar? En macroeconomía y microeconomía. La macroeconomía, ¿qué estudia? Las generalidades, las totalidades. Eso estudia la macroeconomía. ¿Qué escuela hace el aporte a la macroeconomía? ¿Qué escuela, chicos, hace el aporte a la macroeconomía? La keynesiana. La keynesiana. Muy bien. La escuela keynesiana. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la macroeconomía? ¿Teoría de los agregados? Muy bien, Jacobo. Teoría de los agregados económicos. Deme ejemplo de macroeconomía. Inflación, PBI. Inflación, PBI, ¿qué más? Finanzas. ¿Perdón? Empleo.
Creo. Las tasas también. ¿Cambio? A ver, PBI, PNB, inflación, deflación, estanflación, Recesión, exportación, importación, recesión, recesión, Balance de pagos. balanza de pagos, Tipo de... IPC. Muy bien. Eso es macroeconomía. La microeconomía. ¿Qué estudia la microeconomía? Particularidades o individualidades de la realidad económica. La microeconomía, ¿qué otro nombre recibe? teoría de los Teoría de los precios. Teoría de los precios. ¿Qué escuela hace el aporte? Marshall, ¿Qué escuela económica hace su aporte? Neoclásica. Clásica. Los clásicos, los neoclásicos. ¿Ya? Los neoclásicos. Ejemplos de microeconomía. Los mercados, las empresas. Mercados, producción, Empresas, producción. oferta, demanda, producción, teoría del consumo, teoría de la empresa, teoría de la distribución, Elasticidades. elasticidades, externalidades, muy bien. Precio de un producto. Precios, por eso se llama teoría de los precios. Si sus exámenes viene, la exportación de espárrago creció en un 3%. ¿Es macro o es micro? Microeconomía. Micro. ¿Por qué? Porque usted sabe que exportación es macro, pero le están pidiendo un producto determinado y se convierte en micro. Ajá, en algo particular. En algo particular, exacto. Si su examen le viene, la oferta agregada creció en el 0,2%, Macro, no especifica en qué. porque oferta agregada y demanda agregada está en la macroeconomía porque es teoría de los agregados económicos. Si le dicen oferta y demanda solito, habla de particularidades. Si le dice oferta y demanda agregada, habla de generalidades. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? Sí, sí. Sí. Y lo otro es la economía normativa. El PBI, ¿qué pasó, Jefferson, con el PBI? Cuando te hablan sobre demanda agregada se refiere al PBI, ¿no? Demanda agregada sobre el PBI, claro, es que es parte de la macroeconomía, pues. Son generalidades. Eso vamos a verlo en la semana 16. No, semana 15, semana 16 no hay. Pero igual lo voy a mencionar. ¿Sí? ¿Está claro? sí, profesor. Sí, profe. La economía normativa se sustenta en juicios de valor. Lo que debe ser, debió ser o debería ser. ¿Ya? Ahí están las políticas económicas. Más adelante hay un cuadrito, un PPT, donde le va a explicar acerca de las políticas económicas que tenemos. Hay políticas normativas, hay políticas monetarias, fiscales, de mercado, etc. Hay varias. ¿Bien? Acá en este PPT yo les estoy mostrando un versus, como dice la comparación entre la economía positiva y la economía normativa. La positiva es lo que es, fue o será. Y se caracteriza porque es avalorativa. Ya no existe valor acá. Mientras que la economía normativa ya responde a las interrogantes lo que debe ser, debió ser o debería ser. Por lo tanto, se caracteriza en base a juicios de valor, ¿no? Lo que yo estoy diciéndoles a ustedes acá. El concepto de política económica. El concepto de política económica. Es la estrategia que formulan los gobiernos y son la salida, los medios que formulan los gobiernos para conducir la economía del país. Utiliza la manipulación de ciertas herramientas para obtener resultados económicos específicos. Eso es lo que hace las políticas económicas. Manipula ciertas herramientas, ¿no? Adecuadas. Por ejemplo, la política fiscal, la política monetaria, la cambiaria, las políticas de precios del sector externo. Son políticas económicas. Ahora, para explicar ese punto, chicos, para explicar ese punto, díganme ustedes, a ver, ¿saben cuáles son las fases del ciclo económico? Sí, 4 o 5 creo, ¿no? ¿Cuáles son? 5. ¿Cuáles son las fases del ciclo económico?
¿No se acuerdan? ¿Ninguno? Circulación, distribución, consumo. Ya está. Mira, a ver. Muy bien que hayas mencionado, pero eso es producción, circulación, distribución, consumo, es proceso económico. Son fases del proceso económico. Profesor, Dime. los ciclos es el que tiene, uno que tiene medio nombre raro que es el kitchen, creo. ¿Esos? No te escucho bien, hijo. ¿Cómo? Un ciclo que es llamado kitchen, ¿esos? Hay ciclo Kipsi, ciclo juglares, ciclo contra drift, ya, eso sí hay. Pero yo quiero, claro, está dentro de ese tema. Pero ¿cuáles son las fases del ciclo económico? Expansión, auge, recepción y Ajá, depresión. muy bien, Salvador. Muy bien. Auge, recesión o crisis, que va cayendo la curva. Fondo, el punto más caótico. Reactivación o recuperación. Auge, y así va. En ese punto va. ¿No? Auge del punto máximo. De ahí viene crisis o recesión. De ahí viene fondo. De ahí sube a recuperación. Y va de nuevo a auge. Por eso se llama ciclos. Por eso se le llama ciclos. ¿Ya? No sea voy a hacer la chica abajo. Todo escucho hasta acá. ¿Ustedes también escucharán o no? ¿Ya recordaron? Chicos, ¿recordaron la fase del ciclo? ¿O no han llevado ese tema? ¿Hola? Yo no lo he llevado. Me asusté y dijo, ¿qué les pasó? A ver, muchachos, una pregunta. ¿Está bien como estoy llevando o es muy alto? ¿O está bien? No sé, díganme ustedes. Yo sí estoy entendiendo. ¿Los demás, chicos? Sí, sí, estoy entendiendo. Solo Sí, Está bien, profesor. profesor. Está bien, profesor. ¿Sí está bien? Estoy entendido, pero son temas totalmente nuevos. Perdón, Ventura, dime A mí antes. también son nuevos. Se le entiende, pero son temas totalmente nuevos. Ah, para ustedes. ¿Primera vez que llevan esto o ya han Yo llevado? también, no, nunca Sí, lo he primera vez. Esta es la primera vez. Primera vez. Pero sí lo están entendiendo. Lo importante es que lo entiendan. Yo lo estoy entendiendo. ¿Qué se está Ya. entendiendo? Muy bien, eso es lo importante, chicos, eso es lo importante. A ver, además, esto es en la parte introductoria nada más, muchachos. No los quiero asustar con el curso. Es una parte introductoria, porque esto se va a desarrollar en el transcurso de las 15 semanas. Lo que pasa es que necesitamos tenerlas para colocar los ejemplos y de esta forma puedan entender cada uno de estos tópicos. Le decía yo a ustedes, la fase del ciclo económico son 4. Auge, que es el punto más alto del ciclo. De ahí viene la crisis o recesión que hemos vivido durante la pandemia. De ahí viene el fondo, que es el punto más bajo del ciclo. Y de ahí viene vuelta la curva sube, donde se da la reactivación, recuperación o expansión para dar auge. Entonces, si quiero poner un ejemplo de política fiscal, la política fiscal se sustenta en lo siguiente: aumento del gasto y disminución de los impuestos o viceversa. Disminución del gasto y aumento de los impuestos. Eso es una política fiscal. Esta política fiscal se va a dar, por ejemplo, en la fase de recesión o crisis. Y ustedes van a decir, profesor, tiene razón. ¿Qué pasó durante la pandemia? ¿Estuvimos en crisis o no? Díganme ustedes, ¿sí o no? En la economía peruana. Sí. Sí. Por lo tanto, el Estado aplicó una política fiscal. ¿Cuál fue? Aumento del gasto público y disminución de los impuestos. Y usted dirá, profesor, ¿pero cómo el aumento del gasto público? Pregunta, ¿hubo bonos? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿El Estado subsidió muchos productos que venían con altos precios del comercio internacional? ¿Sí o no? Sí. Ahora se miran, profesor, ¿qué es un subsidio? Me estarán preguntando por ahí algunos alumnos que tienen vergüenza de escribir y hablar. Profesor, ¿qué es un subsidio? Una ayuda económica del Estado. Eso, correcto. Los subsidios son ayudas económicas, son pagos que el Estado hace para aquellas personas que no pueden. Por ejemplo, pensión 65 es un subsidio, beca 18 es un subsidio, los bonos son subsidios, al igual es un subsidio.
Entonces, ¿el Estado qué hace en las crisis o la recesión de la economía? Aumenta el gasto público y disminuye los impuestos. Una vez que pasamos esa fase y comenzamos a crecer en la fase de recuperación e expansión, por lógica, díganme ustedes, ¿qué política fiscal aplicará el gobierno ahí? Fiscal. Disminuye los subsidios, algo así, la ayuda Ya, pero ¿cómo se llama eso? ¿Disminuye qué? ¿Qué disminuye? el gasto público El Gasto gasto público. público. y aumenta los impuestos. Y aumenta los impuestos. ¿Por qué disminuye el gasto público? Porque la economía ya Ajá. está creciendo Ajá. y el Estado no necesita gastar tanto, pero sí necesita cobrar. Por lo tanto, aumenta los impuestos cuando la economía crece. ¿Me entendieron, chicos? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien. Ya no puedo ahondar más de cada uno de ellos porque ya son 10 y 17 y se nos va la hora. Eso también lo vamos a tomar, chicos, ¿ya? No se preocupen que todos esos puntos se van a tocar. Vamos con los sistemas económicos. ¿Cuántos sistemas económicos tenemos? Tenemos 3. Economías autoritarias, de libre mercado y economías mixtas. Los sistemas económicos responden a 3 interrogantes. ¿Qué, cómo y para quién producir? Y ahora sale de una más. ¿Dónde? ¿Qué, cómo, para quién y dónde? Esas preguntas lo van a responder cada uno de los sistemas económicos. Por ejemplo, tenemos las economías autoritarias, llamadas también, y apúntenlo chicos, llamadas también economías de mando, economías dirigidas, centralizadas, planificadas, ¿no? Se les llama de esa forma las economías autoritarias. ¿Y qué es una economía autoritaria? Es una economía donde el Estado decide qué, cómo, para quién voy a producir. Solo el Estado toma las decisiones absolutas, ¿no? Ahí se llama economías autoritarias. En el mundo no existen, que se aproximan sí. Por ejemplo, Corea del Sur, tenemos a Venezuela, a Japón, perdón, Venezuela, a Cuba, que se aproximan a unas economías autoritarias. Pero no lo son, no lo son. Economía de libre mercado. Acá solo el mercado, con su oferta y su demanda, con su familia y empresa, decide qué, cómo, para quién y dónde voy a producir. En el mundo tampoco existen economías donde el Estado no brille y solo el mercado. No, eso es falso. Que se aproximan, sí, las grandes potencias, Japón, Estados Unidos, Alemania, Italia, etc. Economías mixtas. Acá sí. Todas las economías en el mundo tienen economías mixtas. ¿Por qué? Porque trabaja el Estado y el mercado en paralelo. Una regulando, el Estado regula, norma, pero no es un ente decidor, sino es el mercado, el que decide qué va a producir. Entonces, rapidito, les pregunto, si solo el mercado decide qué, cómo y para quién producir, ¿qué tipo de economía sería? ¿Sistema económico? Autoritaria. Si solo el mercado decide qué, cómo y para quién producir, Economía de libre mercado. economía de libre mercado. Si solo el Estado decide qué, cómo, para quién producir, Economía autoritaria. Autoritaria. economía autoritaria. Si ambas se deciden qué van a producir y cómo lo van a hacer, Economía mixta. economía mixta. Muy bien. Ahora hablamos de los métodos de la economía. Acá tenemos 5 métodos. El método deductivo, inductivo, dialéctico, matemático e histórico. El método deductivo. Eso ustedes lo llevan desde el colegio. ¿Cómo lo diferencio el método de inductivo del deductivo? ¿Cómo lo diferencio? ¿Se parte de qué? ¿De lo general a lo particular o de lo particular a lo general? De lo general. De lo general a lo particular. De lo general a lo particular. Son los métodos deductivos. Deduzco de algo general a algo particular. Y el método inductivo. De lo particular a lo general. Ya. Por ejemplo, yo comienzo a hacer voy a utilizar, a ver, ¿qué tipo de método voy a utilizar acá? He visto que el pollo ha subido de precio. No hay mucho arroz. Hay muy poca papa en el mercado.
La familia gasta mucho por cada uno de los productos. Son varias variables que me inducen ¿a qué? A saber que hay inflación en la Sí, economía. es. Entonces Por lo sería tanto, ¿qué método utilicé? de lo particular a lo general. De lo particular a lo general. ¿Qué método es? Inductivo. 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 El método dialéctico es un método donde se da un encadenamiento de hechos, ¿no? Ahí siempre hay una lucha interna que se va a mencionar. Una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, ustedes estudian, se preparan, ingresan a la universidad, futuros universitarios. Una vez dentro de la universidad, futuros profesionales. ¿Que cambiaría su vida? Sí. ¿Que cambiaría su estatus social? Sí. Por todo una cosa conlleva a la otra, los métodos dialécticos, los encadenamientos de hechos, ¿no? Que viene a ser el motor de los cambios de transformación de las diferentes etapas de desarrollo de la sociedad. Los métodos matemáticos, o el método matemático, fácil, pues busca analizar los fenómenos económicos mediante las ecuaciones, las fórmulas, las hipótesis, y lo hemos visto. Quiero sacar el precio de venta de un producto. Quiero sacar el precio de venta de un producto. ¿Qué necesito? Y ahora sí me pueden responder. ¿Qué necesito? Una fórmula. ¿En qué se sustenta la fórmula? Dígame. ¿En números? No. Costo medio más valor agregado. Costo medio más valor agregado. Correcto. ¿Ve? Utilizamos el método matemático. El método histórico. El método histórico usa los hechos pasados para dar respuesta a acontecimientos presentes. Eso hace el método histórico. Usa hechos pasados para dar respuesta a acontecimientos presentes. ¿Bien? Ese es el método histórico. Ese es el método histórico. Por ejemplo, chiquitito nada más. Edad antigua, Aristóteles. Aristóteles habló sobre la usura y lo negó, y lo rechazó, y lo criticó. Más adelante, en la Edad Media, lo va a tomar Santo Tomás de Aquino, también rechazando y criticando la usura porque era el cobro excesivo por las tasas de interés. Se usó hechos pasados para dar respuesta a acontecimientos presentes. No, Platón habló sobre la división del trabajo. ¿Quién lo va a hablar eso en la Edad Media? Perdón, en la Edad Moderna. Adam Smith, en la Escuela Clásica Liberal o Machenteriana, dice lo mismo. Entonces, hizo un análisis y comenzó a ver quiénes hablaban y quiénes aportaron acerca de la división del trabajo. Entonces, utiliza hechos pasados para dar respuesta a los acontecimientos presentes. Y por último, y con esto terminamos y hacemos la práctica, hablamos de los procesos económicos que ustedes estaban confundiéndose con ciclos económicos. ¿Bien? El proceso económico se va a sustentar en 5 fases: producción, circulación, distribución, consumo e inversión. Así que, chicos, a prestar atención. En la fase de la producción, es una fase donde se va a dar la transformación de las materias primas en bienes y servicios. Acá se va a generar el valor agregado en la fase de la producción. En la fase de la circulación, que muchos se confunden con distribución, la circulación, acá se van a llevar a cada uno de los mercados los diferentes productos producidos en la fase de la producción. En la circulación se generan los precios, acuérdense, y se circula a cada uno de los mercados. Mercado de bienes o mercado de servicios, dependiendo de dónde vaya. Para generar una fase de distribución, en la fase de la distribución, acuérdense, distribución es el pago que se hace a cada uno de los factores que intervienen en el proceso productivo. Esa es la distribución. Le pago al ingeniero, al obrero, al banco, el interés, el alquiler, etc. En la fase de consumo viene a ser la adquisición, la compra, la satisfacción de las necesidades, para generar una fase de retroalimentación. Esa fase de retroalimentación es la fase de inversión, que puede ser con colocación de nuevo capital o el mejoramiento del capital ya existente, para generar una nueva fase, la fase de la producción. ¿Ya?
La fase de la inversión es una fase de retroalimentación. ¿Por qué? Porque ahí vas a colocar nuevo capital o vas a mejorar el capital que ya existe en tu empresa. Y esas nuevas inversiones, esas nuevas retroalimentaciones van a generar nueva producción. Y sigue el círculo vicioso. Producción, circulación, distribución, consumo e inversión. ¿Está claro? Muy bien. Sí. Ahora, a ver, dígame usted, Sí. voy a poner ejemplo rapidito. ¿En qué fase del proceso económico se satisfacen las necesidades? Consumo. Consumo. Muy Consumo. bien, muy bien. ¿A qué fase se le llama de retroalimentación? La inversión. 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 ¿En dónde se genera el valor agregado? En la producción. En la producción. ¿Dónde se generan los precios? Circulación. Circulación. ¿En dónde se paga el ingeniero? En la distribución. Bien, chicos. Pregunta del millón. ¿Está claro? ¿Me han entendido? ¿Les ha gustado la clase? Sí, profesor. Profesor. Profesor, ¿Está bien como estoy trabajando? ¿Disminuye un poquito? No sé. ¿Ustedes me dicen? Está bien, para mí está bien. Está bien. profesor, su ritmo. Bien, chicos. Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a compartir entonces la práctica, ¿ya? Ahí les dejo unos 3 minutitos. Empezamos 10:30 en punto. Ustedes lo tienen la práctica ahí. Imagino que deben haberlo resuelto. Ah, bueno, acá lo tengo con clave. Voy a quitar las claves ahorita. Ya está. A resolver, chicos, ¿ya? De ahí se van a su recreo ya. Bien, chicos, a ver, vamos a empezar, ¿ya? La práctica está facilita. A ver, la primera pregunta dice, ¿la macroeconomía o economía global comprende el estudio del desarrollo económico, así como los fenómenos del Ciclo económico. ciclo económico? Correcto. Llamada también fase de la retroalimentación. Inversión. Inversión. Inversión, correcto. Fase del proceso económico donde se genera el valor agregado. Producción. 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 ¿En qué tipo de sistema económico el Estado asigna los recursos económicos con el fin de responder las preguntas del qué, cómo y para quién producir? Autoritario. Autoritario. Los desequilibrios económicos de la sociedad actual, como son el desempleo, recesión e inflación, son temas de
Macroeconomía. 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 También se le conoce a la microeconomía como teoría de los Precios. 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 La asociación correcta es, a ver, inflación es macro o micro. Macro. Macro. Macro, 1R. Mercado, Micro. Micro. 2S, correcto. Ciclo económico, Macro. Micro. 3R. Teoría del consumidor, Micro. 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 4S. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es? La A, no. ¿Cuál es la clave, chicos? Es la C. ¿Cuál de los siguientes hechos corresponden a la economía positiva? ¿El nivel de desempleo debe disminuir? ¿Debe? No. 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 ¿El salario mínimo vital será de 1.250 soles? Sí. Sí. ¿El Sí. PBI en el Perú en el 2011 creció al 9.9%? Sí. Sí. ¿El programa de pensión 65 no es el más indicado para bajar la pobreza? No. No. ¿El tipo de cambio del sol respecto al dólar es de 3 soles 90? ¿Cuál es la Sí. clave? La A y la B. ¿La A y la D? No. La La C, 1 no digamos. es. La C. C. 9. El problema económico básico de estudio de las ciencias económicas, ¿cuál es? Escasez. 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 Ponerle cambio de acá. Listo. 10. ¿Cuál de los siguientes hechos corresponden a la economía normativa? Normativa. La 1, la 2. La 1, la 2, correcto. A ver, la 3. El También. Perú debe Ay, la alcanzar 3, la 3. niveles, ¿sí o no? Sí. Sí. La B. ¿Y por qué no puede ser la 4? A ver, ¿qué me dicen? ¿Por qué no puede ser la 4? ¿El programa Mi Techo Propio beneficia al sector económico de nuestro país? ¿Sabe por qué no puede ser? Porque yo lo puedo comprobar. Si lo puedo comprobar, ¿es normativa o es positiva? Si cuando lo pongo- Si yo lo compruebo, así sea verdadero o falso, ¿es positivo o normativo? Positiva. Positivo. Basta que yo lo pueda comprobar, se convierte en positivo. Así me salga positivo o negativo el resultado. La economía se ubica fundamentalmente en el campo de las ciencias, les dije. Naturales, ¿seguro? Sociales. Sociales, pues al inicio de la exposición estaba eso. ¿Cuál de los siguientes enunciados pertenecen a la economía positiva? A ver, ¿el PBI en el año 2018 creció en 6,9%, sí o no? Sí. Yo lo puedo comprobar. ¿El PBI en el año 2011 creció porque en el Perú hay fundamentos? No. ¿Se puede bajar la pobreza con mayor inversión productiva? No siempre, no sabemos. ¿La población en el Perú en el año 2022 es de 33 millones de habitantes, sí o no? Mm, Yo lo puedo comprobar y si es falso, y si es verdadero, correcto, y si es falso, igual, pero es positivo. Las exportaciones del año 2019 crecieron en 12% con respecto al año 2018, ¿sí o no? Sí, porque se Sí. puede comprobar. ¿Cuál es la clave entonces? Sí. C, 1, 4 y 5. A la rama de la economía que formula leyes, principios y establece modelos econométricos que explica las causas y efectos de los fenómenos económicos, se denomina que formula leyes, principios y establece modelos econométricos, teoría económica. ¿Cuál de los siguientes enunciados pertenecen a la microeconomía? ¿PBI es micro o macro? Macro. Macro, por lo tanto sale. ¿El gasto del consumidor? Micro. ¿Producción de pan? Micro. ¿Producción de papa? Micro. Micro. ¿Exportación de oro? Macro. ¿Macro, seguro? ¿Exportación de oro? O micro, está especificando. Está especificando. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La C.
La C. No es un fin práctico de la economía. ¿Cuál es? Formular Una hipótesis. Claro. La ciencia económica orienta sus medidas de política económica a lograr el bienestar social. Este enunciado viene a indicar ¿qué cosa? La ciencia económica orienta sus medidas de políticas económicas al logro del bienestar social. ¿Cuál sería? Fin práctico. El fin práctico de la economía. ¿En qué etapa del proceso económico los bienes producidos son transportados al mercado o centro de consumo? Fácil. Circulación. 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 ¿Cuál de los siguientes enunciados pertenece a la macroeconomía? Macro. ¿Déficit fiscal? Sí. ¿Precio de la gasolina? Dígame sí o no. No, es mi. No. No. ¿Demanda de dinero? No. No. ¿Seguras? ¿Demanda de dinero? Sí, Sí. ¿Gasto del consumidor? también. ¿También? No, no, No. ¿Exportación de espárrago? no. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? 1, 3. Sí. La B. B. Ahí va. ¿En qué etapa del proceso económico los factores productivos son transformados en bienes y servicios y orientados a satisfacer necesidades? Producción. Producción, correcto. Cuando se dice el precio del espárrago está subiendo porque ha incrementado el precio en los mercados internacionales, incentivando e impulsando la exportación de espárrago. Esa expresión corresponde al ámbito de la Microeconomía. microeconomía. ¿21? ¿La macroeconomía trata del estudio de qué? La macroeconomía trata el estudio de qué? ¿De mercados específicos? No. ¿Problemas económicos de un país? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La 2. Sí. Sí. ¿Los costos de una sociedad empresarial? No. ¿Agregados económicos? Sí. Sí. ¿Producción individual de una determinada empresa? No. No. Por lo tanto, la clave es... 2 y 4. La Es un tema que estudia la macroeconomía. El nivel de precios. ¿Cuál? Miro, no tengas miedo. Nivel, Ponce, te escucho. nivel de precio. Nivel de precios, pues el IPC. La proposición. El gobierno debería implementar más programas sociales dirigidos a las familias de extrema pobreza para así ayudar a salir de esta situación a estas familias. Corresponde al campo de... El gobierno debería, y de ahí ya sé que es ya. ¿No? ¿Cuál? economía normativa. Economía normativa. El proceso productivo se compone de diferentes fases, el cual el pago a los propietarios de los factores productivos por participar en la producción se denomina Distribución. distribución. Correcto, fácil. Bien, chicos. Entonces, justo ve, 10:40. Ni un minuto les he robado.